Continuamos nosotros por acá con la doctora Palmira Chavero, investigadora española del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Palmira es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la misma universidad. Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Derechos del IAEN, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también es experta en comunicación política. La doctora Palmira Chavero nos acompaña con el tema globalización y monopolios de la comunicación. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. No puedo sino comenzar mi presentación agradeciendo sinceramente la invitación de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, la invitación también de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, a la Universidad Andina Simón Bolívar y también a los asistentes virtuales que nos están viendo desde sus casas a través de la página web que estamos retransmitiendo. Yo voy a ofrecer una perspectiva un poco más sociológica, voy a hablar un poco de la relación que hay entre los medios de comunicación, el poder económico, el poder de mercado y su influencia en la opinión pública, la influencia que puede tener en la opinión pública. Lo primero que nos tenemos que... ¿Está funcionando? Sí. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un medio de comunicación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un medio de comunicación? ¿Estamos hablando solo de periodistas? ¿Estamos hablando solo de información? ¿Solo de comunicación? ¿O estamos hablando de algo más? Tradicionalmente se ha dicho que los medios de comunicación han tenido como función principal informar, mediar si queremos, controlar el poder, hacer un poco de perro guardián, de vigilante, de cuarto poder, que se le ha conocido clásicamente, o incluso de contrapoder. Ahora bien, hay que ser conscientes de que los medios de comunicación ocupan una posición central, es decir, el poder político o el poder económico, si quiere llegar al ciudadano, necesita pasar por el medio de comunicación. De la misma manera, a la inversa, el ciudadano que necesita llegar o que quiere llegar al poder político o al poder económico necesita pasar por los medios de comunicación. Eso sitúa a los medios de comunicación en una posición privilegiada. En la medida en que esa posición de privilegio se va engrandeciendo, se va empoderando, se va fortaleciendo, los medios de comunicación van teniendo más poder. De tal manera que poco a poco vamos llegando a una situación en la que podemos plantearnos una cuestión, un interrogante. ¿Los medios de comunicación realmente se limitan solo a mediar o han pasado a hacer otra cosa? Han pasado a mediatizar la esfera pública. Y aquí estamos hablando tanto de poder político como de poder económico. Tengamos siempre eso un poco en mente, en perspectiva cuando estemos hablando. Entonces la pregunta que lanzamos es, ¿los medios de comunicación son solo información? ¿La prensa se queda solo en la información? Solo entre comillas, claro. ¿O está haciendo algo más los medios de comunicación? A la hora de hablar de un medio de comunicación, de conocer un poco las estructuras, tenemos que comprender que estamos hablando de distintos factores. En un medio de comunicación o en un sistema mediático confluye todo el sistema político, todo el sistema económico de un país o de un continente y también todo el sistema social y el propio sistema de los medios de comunicación. En función de la relación que se establezca entre estos tres sistemas, entre estos tres planos, podremos hablar de un tipo de sistema mediático o de otro tipo de sistema mediático. Si lo que prevalece es el factor de mercado, es decir, puramente económico, estaremos hablando de un sistema liberal. Es el que encontramos, por ejemplo, tradicionalmente pues en Estados Unidos, en Irlanda, en Canadá, o sea, en todo lo que es Gran Bretaña, Reino Unido. Si, por contra, lo que prevalece es la cultura de los medios de comunicación, es la independencia y la autonomía de los medios de comunicación, estaremos hablando más de un sistema democrático corporativo. Es decir, pues los medios de comunicación, tanto como medios con su función social, como los propios periodistas, tienen cierto poder, tienen cierta autonomía, pueden desarrollar su trabajo sin muchas incursiones y su vocación es sobre todo social. Y al mismo tiempo también el ciudadano tiene más poder dentro de los medios de comunicación y dentro de la sociedad. Sin embargo, si lo que estamos hablando es que en un sistema prevalece los intereses políticos o los intereses económicos, es decir, existe una relación muy estrecha entre los medios de comunicación y un sistema político o un sistema económico, estamos hablando de otro tipo de sistema mediático. Estaremos hablando del sistema de pluralismo polarizado. Es el que se da en todos los países del Mediterráneo, es el que se da en España, en Portugal, en Grecia, un poco en todos los países que también han sido un poco los más afectados por la crisis, con lo cual también podemos establecer alguna hipótesis o algunas sugerencias.
Pero si concretamos esto, si queremos llevar esto al plano de lo concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estudiamos los modelos? O sea, todo esto, ¿cómo lo concretamos? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos que medir? En primer lugar, la industrialización de la prensa. ¿Qué grado de desarrollo tiene el mercado de la prensa? El mercado económico en general del país y el mercado de la prensa en concreto. Es decir, la prensa nace con vocación periodística, nace con vocación literaria, como ha sido tradicionalmente en la mayoría de los países, que nace asociada a la literatura, o nace como instrumento, como una herramienta para darle voz a los partidos políticos o a las asociaciones civiles y ciudadanas. Todo eso va a condicionar después el tipo de modelo de medios de comunicación y de sistema mediático al que nos estemos enfrentando. Un segundo factor es la profesionalización y la autonomía de los periodistas. Cuando hablamos de profesionalización hay que tener en cuenta una cosa, no estamos hablando solo del nivel de calidad periodística y del nivel de la manera de ejercer el periodismo. Estamos hablando también del poder que tiene el periodista y del poder que tiene el gremio de los periodistas. Es decir, tienen fuerza y tienen capacidad de actuar como lobby, de ser ellos mismos un real contrapoder. O sea, ¿actúan defendiendo los mismos intereses periodísticos o están actuando con otros intereses y con otras perspectivas? Esto también está relacionado, por supuesto, con la autonomía de los periodistas. ¿Pueden defender esos derechos desde el punto de vista de la comunicación, si es que tienen todos ese objetivo, ese fin? Otra característica que tenemos que tener en cuenta es la intervención del Estado. ¿Cómo interviene el Estado? Puede intervenir de muchas maneras, obviamente, pero aquí la principal, la manera más directa que tiene es la concesión de licencias, por ejemplo. O sea, más allá de la intervención directa en los contenidos, a la hora de formar el sistema de comunicación puede intervenir directamente concediendo licencias o directamente también permitiendo o no permitiendo la publicidad. También puede intervenir de manera indirecta y con otras acciones, ¿no? Otro factor que tenemos que tener en cuenta, que quizás va a ser un poco el que más me gustaría desarrollar aquí, es el concepto de paralelismo político. Y que en el caso ecuatoriano, como veremos, podemos hablar también no solo de paralelismo político, sino de paralelismo económico. Es decir, ¿qué relación se establece entre el sistema político o el sistema económico, si hablamos en este caso de la economía, y los medios de comunicación? ¿Funcionan a la par? ¿Van cada uno por su lado? ¿Tienen intereses comunes? ¿Tienen intereses diferenciados? ¿Qué relación se establece entre ellos? ¿Son independientes? ¿Son autónomos? ¿Cuál es la relación que se establece entre ellos? ¿Y cómo se mide eso? Porque eso queda muy bien en el plano general, en el plano abstracto, pero eso ¿cómo se mide? ¿Cómo observamos eso? ¿Cómo intervenimos en eso? ¿O cómo dejamos que sencillamente siga su camino sin intervenir? No, tenemos varios indicadores que son los que nos hablan de paralelismo político. Tenemos, por ejemplo, la militancia de los periodistas de los medios de comunicación. ¿Pertenecen a algún partido político, asociación civil, asociación ciudadana, algún organismo o organismo económico o alguna otra empresa de los medios de comunicación? ¿Tienen alguna participación activa? ¿Tienen otros tipos de intereses? Una manera de medirlo sin ir a los periodistas es mirando el contenido. O sea, tanto el contenido de los medios, o sea, no solo la temática, sino el enfoque. Aquí lo veremos después con un ejemplo que yo creo que va a quedar bastante claro. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que al hablar tanto de paralelismo político como de paralelismo económico, no estamos hablando de un ente estático, rígido y que se da en todo momento y lugar. Estamos hablando de un conjunto de circunstancias que van cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de los países. Desde este punto de vista, las características del sistema mediático, un poco del sistema cultural periodístico del Ecuador, lo acercan mucho al modelo de pluralismo polarizado que contemplamos. Si bien es cierto que en el caso del Ecuador lo que más influye no es tanto el sistema político, sino el sistema económico. Es decir, es el modelo económico y son las influencias económicas las que tienen mayor influencia. En todo caso, todos estos modelos que acabo de plantear vienen de un estudio realizado sobre todo en las democracias desarrolladas capitalistas de gran parte de Europa y de Norteamérica. ¿Qué necesidad tiene Latinoamérica o qué necesidad tiene Ecuador de extrapolar directamente un modelo de análisis que viene de Europa y que viene de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, extrapolarlo directamente, aplicarlo directamente? Bueno, veremos que en primer lugar, el modelo pluralista polarizado y un poco el resto también parten de una base y es un funcionalismo quizás excesivo, es decir, consideran a los medios de comunicación como una pieza de la sociedad, como una pieza autónoma. Realmente, al hablar de medios de comunicación
y más si lo relacionamos tanto con un sistema político como con un sistema económico, estamos hablando de autonomía de los medios. O sea, realmente los medios pueden operar en una sociedad de manera autónoma, sin ningún tipo de injerencia. Dejo la pregunta sobre el aire. También están surgiendo en los últimos años contratendencias. Es decir, incluso el modelo liberal norteamericano, que era un poco el referente, el estandarte de la independencia, de la calidad, de la objetividad, todo este tipo de cosas, eso también está entrando en crisis. Incluso en Estados Unidos, que era un poco el paradigma, como digo, del modelo liberal, se está observando que cada vez existe más vinculación entre los medios y sobre todo los alineamientos políticos e ideológicos, ¿no? Porque económicos obviamente siempre los hubo dentro de la independencia. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la instrumentalización. Tradicionalmente se ha dicho que los medios de comunicación eran la herramienta de los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos, en este caso, utilizaban a los medios de comunicación. Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias y las características que hemos descrito y el empoderamiento de los medios de comunicación que se está llevando en todos los países hasta la actualidad, ¿realmente los medios de comunicación no tienen poder para intervenir? ¿Realmente esa instrumentalización no se da o no se puede dar desde los medios de comunicación? Es decir, no tienen ese poder los medios de comunicación para condicionar tanto decisiones o por lo menos influir o intentar influir, que hacen algo más que intentar en decisiones políticas o en decisiones económicas. En definitiva, lo que estamos planteando y lo que estamos poniendo, lo que quiero poner un poco en duda es esa autonomía y esa independencia de los medios de comunicación con respecto al resto de poderes, ¿vale? Hay que tener en cuenta también otra cosa, con esto vuelvo un poco a la idea inicial. ¿Por qué aceptar lo que viene dado de Occidente? ¿Es que Ecuador y es que Latinoamérica no tienen una historia propia, unas características propias, una coyuntura propia? Es decir, todos estos análisis se han hecho con unas democracias, con una serie de características. Ecuador tiene sus características propias, América Latina tiene sus características propias, no tiene por qué aceptar. O sea, obviamente sí mirar y sí analizar y estudiar y tomar lo que le sirva, pero no tiene por qué aceptar una mirada europea o una mirada occidental que le diga qué es una democracia, cómo es una democracia o cómo tiene que ser un sistema mediático. Creo que Ecuador y América Latina en general tiene su propia historia y tiene sus propias características y sus propias condiciones como para desarrollar un modelo propio y como para mirar un poco cuál es el camino que quieran dar. En cualquier caso, en función de la relación que se establezca entre el sistema político, el sistema económico y el sistema de medios de comunicación, estamos hablando de distintas cosas, estamos hablando de distintos modelos. Podemos encontrarnos con características que condicionan un tipo de modelo, un tipo de relación entre estos poderes u otros. Tenemos en primer lugar el que se llama modelo del adversario. Es decir, medios de comunicación y partidos políticos o poder económico están enfrentados, buscan intereses distintos y sencillamente no se llevan, la relación no es afable. Tenemos también un modelo de intercambio o modelo de entendimiento. Es cuando unos y otros dependen, o sea, tienen una dependencia mutua. El uno depende del otro, lo cual genera una relación amigable, afable y puede llevar a generar un tipo de comportamientos o de licencias poco lícitas o poco legales también, ¿no? Incluso. Podemos tener también un modelo colateral. Es lo más arriesgado, es lo más peligroso porque es cuando tienen los mismos intereses y van de la mano. Es decir, corremos el riesgo de que los medios de comunicación sean la herramienta, o sea, caer en el servilismo, sean la herramienta tanto de un posicionamiento ideológico, de un partido político, como de un poder económico o de algún otro tipo de poder. En este caso, obviamente, es el poder político y el poder económico los que tienen más peso, por lo tanto, son ellos dos de los que estamos hablando y los que estamos poniendo en el centro del debate. También nos podemos encontrar con un modelo de competición, es decir, tienen los mismos objetivos y luchan entre ellos por conseguirlo, se pelean entre ellos. Es verdad que es el más difícil, porque normalmente uno de los dos tiene algo que le interesa al otro, por lo tanto la relación entre ellos es distinta. Yo propongo otro tipo de modelo, que es un modelo de negociación constante, es decir, tienen intereses en comunes, pero también tienen cuestiones enfrentadas. ¿Eso qué hace? Que estén continuamente en una relación circular, en un tira y afloja, en un hoy te doy yo, mañana me das tú. O sea, es una relación un poco, tiene sus altos, tiene su bajo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero en la que ambos se benefician. ¿Qué implicaciones tiene un paralelismo político de alto nivel, de alta intensidad, o un paralelismo económico de alta intensidad? Es decir, ¿qué supone que los medios de comunicación estén muy condicionados por el poder político y por el poder económico, o que el poder político y el poder económico estén muy condicionados por los medios de comunicación?
En primer lugar, tenemos unos efectos, una consecuencia sobre el periodismo de calidad. Y aquí viene la gracia. ¿Qué significa periodismo de calidad? ¿Qué es eso? O sea, ya no entramos a cómo lo medimos, ya en principio solo, ¿qué es eso? O sea, históricamente ha habido mucho debate. Desde que el periodismo de calidad es el que lee la élite, el que lee la burguesía, el que lee el poder económico y el poder intelectual, hasta decir que es el periodismo que tiene capacidad de influencia, que es el que incide en la toma de decisiones. Más allá del debate, y aunque obviamente todo tiene muchos matices, yo creo que hay una diferenciación que sí que tenemos que establecer, que sí que es bastante clara y que sí que nos puede ayudar un poco si es que queremos definir el periodismo de calidad. Y es hablar de calidad o hablar de difusión. ¿Queremos influencia o queremos circulación masiva? ¿Queremos llegar a una gente que tiene capacidad de decisión o influir un poco en esa decisión, o queremos sencillamente ser el que más vende? Es un poco, creo que, la diferencia que podemos establecer. Otra pregunta que lanzo: ¿podemos esperar autonomía, o qué calidad de la información podemos esperar cuando lo que priman en un medio de comunicación son criterios políticos o son criterios económicos? ¿Podemos esperar sinceridad, veracidad, rigurosidad? ¿Qué es lo que podemos esperar de un medio de comunicación cuando lo que irriga o cuando lo que priman o lo que está en riesgo de que primen son los criterios políticos o criterios económicos? En el caso de Ecuador tenemos la suerte de que la Ley de Comunicación, en uno de sus artículos, habla de periodismo de calidad, y es verdad que reconoce, tanto en la profesión periodística como en buenas prácticas, reconoce la necesidad de contrastar la fuente, de la veracidad, de la libertad de expresión, todo. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? ¿No? Que es la pregunta del millón. Obviamente hay cosas que son más fáciles de llevar a la práctica, pero el riesgo que tiene, o sea, el reto que tiene un poco Ecuador ahora mismo es eso: cómo llevamos eso a la práctica, cómo determinamos, cómo decimos qué es lo que está bien y qué está mal, quién tiene la capacidad de hacer eso, dónde están los límites. Ese es el reto que tiene Ecuador, y yo creo que es un poco también la incógnita que tenemos que resolver entre todos. Pero las implicaciones de un paralelismo fuerte político o económico no son solo en la calidad de la información, también en la configuración del sistema mediático. Es decir, podemos hablar de pluralidad de información cuando los medios privados en el Ecuador siguen siendo más de un 90%. Estamos hablando de pluralidad de información. Podemos esperar una opinión pública diversa cuando los medios están concentrados. Si nos vamos a un caso extremo, por ejemplo, podemos mirar a Italia hace unos años. El primer ministro, Silvio Berlusconi, era propietario de medios privados, de los más importantes medios privados, y al ser primer ministro controlaba los medios públicos. ¿Qué tipo de pluralidad y qué tipo de distintos criterios podemos esperar cuando una sola persona, en este caso, concentra tanto medios públicos y tiene su poder, tanto medios públicos como medios privados? Aquí volvemos otra vez a la parte positiva. En el caso de Ecuador tenemos que la Ley de Comunicación obliga a una redistribución de frecuencia en la que el 33% sea para los medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. Vuelvo a lanzar la misma pregunta: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se establecen los criterios? ¿Cómo hacemos la redistribución de frecuencia? ¿Damos medios locales? ¿Damos medios nacionales? ¿Cómo quitamos? ¿Cómo damos? Vuelvo a plantear otro reto que tiene Ecuador sobre la mesa. Y por último, y quizá desde el punto de vista, por lo menos para la opinión pública, quizás sea lo más importante, y es la incidencia que tiene la distribución y la relación del sistema mediático y con el poder económico, con el poder político, sobre el debate democrático. Es decir, en la medida en que nos encontremos unos medios de comunicación muy polarizados y una sociedad muy polarizada, corremos el riesgo de perder el debate público, de que el debate público quede relegado a un segundo, un tercero, un cuarto plano, o que desaparezca. Y más aún, corremos el riesgo de que los medios de comunicación se conviertan en trincheras en las que se resguardan políticos, economistas y ciudadanos, y de la que no quieran salir. Eso estaría imposibilitando el debate público, y para mí es lo más arriesgado desde un punto de vista democrático. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo podemos ver todo esto en la práctica? Bueno, voy a poner un par de ejemplos del caso español en el que creo que se puede llegar a entender todo esto. Una de las preguntas que se hacía, bueno, como sabéis, España sigue en crisis desde 2007-2008, lamentablemente sigue sumida en una profunda crisis, y una de las preguntas que se hacía era: ¿qué le pasa a la sociedad española? Con 6 millones de parados, con una tasa de desempleo juvenil del 60%, ¿por qué no están quemando las calles? O sea, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, obviamente, como cada vez que nos enfrentamos a cualquier tipo de explicación en las ciencias sociales, la explicación es multifactorial, no hay una sola razón que nos la explique. Pero, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, los medios de comunicación sí que jugaron un papel importante en la aceptación de la crisis y sobre todo de las medidas que se han propuesto y que se han llevado a cabo en España para salir de la crisis. El peor momento, la crisis, digamos, que empezó en septiembre de 2008, ¿no? La crisis financiera internacional desde Estados Unidos, desde Lehman Brothers, que después se reprodujo al resto de países. En un primer momento había una especie de consenso en los medios de comunicación en España, según el cual la salida de la crisis tenía que ser social. Es decir, los trabajadores bajo ningún concepto podían pagar las consecuencias y los costes de una salida de la crisis. Eso coincidía también con el enfoque, con la visión que daba el gobierno. En este caso era el gobierno socialista, ¿vale? De izquierda. Coincidía, digo, todos los medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha, con un poco la situación del gobierno y en defensa, el enfoque del gobierno y en defensa del ciudadano. Eso fue hasta principios, o sea, en la primavera de 2009 los medios de comunicación empezaron a pedir un pacto de Estado. Es decir, dado que queremos una salida social a la crisis, dado que los trabajadores no se van a ver perjudicados por la crisis en la medida de lo posible, vamos a buscar entre todos una solución. Se inició un diálogo social entre sindicatos, empresarios y partidos políticos, o sea, todos los representantes de la sociedad civil, y en un momento determinado, en 2010, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la patronal de los empresarios, el mismo Obama, o sea, todos los que son poderes económicos, financieros, que también, lamentablemente, también son políticos, empezaron a presionar. De tal manera que en febrero se hace un intento, pero en mayo de 2010, Zapatero, el presidente del gobierno del Partido Socialista en aquel momento, da un giro a su discurso, da un giro a la legislatura, da un giro a todo y de repente comienza con los recortes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Los medios de comunicación, ya unos meses antes y a partir de ahí, empiezan a presionar, a meter presión para que los recortes se incrementen. Es decir, se va creando un clima de opinión según el cual los recortes son la única salida. Un clima de opinión fundamentalmente apoyado por los medios de comunicación, o sea, es más, iniciado por algunos medios de comunicación. En principio eran solo los medios más cercanos a la derecha, pero después también se incorporaron los medios a la izquierda, los medios de la supuesta izquierda, y después vamos a ver, vamos a entender un poco la explicación de esto. Es decir, se va creando, como decía, un clima en el que los recortes son la única salida. Por un lado tenemos que, bueno, la crisis, por supuesto, o sea, era el único tema, todos los demás temas, incluso el terrorismo, que es uno de los principales problemas de España clásicos, en esos años abandonaron las armas, o sea, se terminó, o sea, ETA se abandonó y apenas tuvo repercusión en ningún medio de comunicación. La crisis era crisis, paro, reformas, economía, o sea, todos los temas relacionados con la crisis eran los únicos que se hablaban y encima se hablaba de esa manera, ¿no? Es decir, se decía que los recortes, pues, básicamente era eso, los recortes son la única salida. Todo esto apoyado, por supuesto, de otros mecanismos que vamos a ver ahora. Es decir, el clima de opinión que se está generando es ese. O aceptan los recortes o viene el Banco Central y nos rescata como a Grecia y como a Portugal. Y ahora entraremos un poco ahí. ¿Cómo se apoya? O sea, todo esto sería un poco lo que es el encuadre, ¿no? El enfoque, el framing que llamamos en comunicación, pero todo esto se apoya con otra serie de estrategias, con otra serie de recursos. Las palabras, ¿son casuales las palabras que utilizan los medios de comunicación? En España no se hablaba de recortes, se hablaba de ajustes, no es lo mismo. ¿Es casual que todos los medios de comunicación hablen de ajustes y nunca se diga la palabra recortes? Se habla, por ejemplo, también de crisis, cuando en los ciudadanos más empoderados, un poco en las manifestaciones, en todas las movilizaciones, uno de los lemas es: no es una crisis, es una estafa, nos han engañado. En los medios de comunicación no veréis la palabra estafa, veréis la palabra crisis. Otro tipo de herramientas que se utilizaban eran las metáforas, es decir, se hablaba de la crisis desde dos puntos de vista, o como una naturalización o como una medicalización del hospital. ¿Qué significa que se habla de la crisis como una naturalización? Se empleaban términos como el tsunami financiero, la tormenta. ¿Qué significa eso? ¿Eso es casual? Porque realmente, si estamos hablando de que la crisis es un tsunami, de que viene
como una tormenta significa dos cosas: que no tiene responsables, que ha venido porque ha venido y que no hay que hacer nada. Que igual que ha venido se va, porque es cuestión de la naturaleza. O sea, no hay ningún responsable que haga eso. En el segundo de los casos, que era la segunda metáfora más utilizada, era el tema de la medicalización, ¿no? Cuando un médico te dice el paciente, la terapia, el tratamiento, la economía está en la UCI o está en la UBI, ¿qué significa eso? O sea, ¿es casual ese tipo de metáforas, el empleo de ese tipo de metáforas? Porque realmente cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es que hay una situación muy grave y que hay que ayudar al paciente, de todas. O sea, hay que hacer todo lo posible por salvar al paciente. Claro, ¿cuál es el engaño? El engaño es que el paciente no es el ciudadano, no es la sociedad. El paciente eran los bancos y el sistema financiero. ¿Qué otra herramienta se utilizaba? El recurso al miedo, que era un poco el que contaba antes, ¿no? O sea, se genera un clima de opinión según el cual los recortes son la única salida y encima se utiliza el miedo de la gente, el miedo de la sociedad, diciendo, es que si no aceptan los recortes va a ser peor, porque nos van a rescatar, nos vamos a endeudar más, cuando la deuda pública de España ya supera el 90% del PIB, o sea que el tema es que eso no se explica. Lo que se dice es, no, hay que aceptar los recortes porque si no nos van a rescatar, no tenemos salida, no podemos hacer nada. Es decir, se está utilizando el miedo y se están mezclando aquí, por supuesto, el poder político, el poder económico, a través de los medios de comunicación para conseguir unos determinados objetivos. El objetivo era, como digo, salvar al paciente con el engaño de que el paciente no éramos los ciudadanos, eran los bancos y los sistemas financieros. Obviamente no podemos explicar solo la resistencia o el alto umbral de resistencia de una sociedad por los medios de comunicación. En el caso de España, por ejemplo, aquí hay otros muchos factores, el factor terrorismo. O sea, España lleva toda la democracia y más de la democracia sufriendo un terrorismo duro, con lo cual la gente ha aceptado cierto tipo de cosas. El tema de la economía sumergida, por supuesto, obviamente. En 2010 había 4,5 millones de parados, pero hay mucha gente trabajando en la economía negra, obviamente. Los colchones familiares. Yo no tengo trabajo, pero me ayuda mi padre, mi madre, mi hermana o mi hermano. O sea, todo ese tipo de factores influye. Pero lamentablemente los medios de comunicación también cumplieron un papel importante a la hora de la aceptación de la sociedad por parte de los recortes. Y hay otro ejemplo, y con esto voy terminando para no extenderme mucho, hay otro ejemplo que nos dice muy claramente también cuál es la relación y cuáles son las consecuencias de los medios de comunicación y su relación con el poder económico y con el poder político. El grupo Prisa es uno de los principales medios de comunicación, de los grupos holdings de España. Por supuesto tiene editoriales, tiene libros, o sea, tiene televisión, o sea, tiene todo tipo de negocios, como lamentablemente pasa en los medios de comunicación, y obviamente no está solo en España. De hecho, aquí en Latinoamérica tiene una presencia bastante fuerte a través de editoriales y a través de medios. Bueno, el grupo Prisa era propiedad de una familia, de la familia Polanco. Había acciones, pero la mayoría de las acciones las tenían ellos. Ellos eran los que tomaban todas las decisiones. En 2010 entra en el grupo Prisa el grupo Liberty. Es un fondo de capital riesgo de Estados Unidos con 900 millones de dólares. El grupo Liberty pasa a dominar, a ser propietario del 57,7% de las acciones. Es decir, pasan a ser el principal accionista, son los principales propietarios. Lo primero que dice el cabeza de Liberty es que ellos tienen 900 millones de dólares para invertir y les da igual en qué. Que van a utilizar Prisa, la plataforma Prisa, para invertir en otros negocios. No solo lo dice, es que lo primero que hace es despedir a 2.500 trabajadores en España y cerrar CNN, que era la cadena de información de referencia en España. Más allá de eso, ¿cómo podemos ver la relación también? A lo largo de la crisis económica hubo un momento, o sea, el país, que es del grupo Prisa, era el principal apoyo mediático del Partido Socialista. Tradicionalmente ha sido así en España, ¿vale? Digamos que Prisa era un poco, entre comillas, y muy en cuestión en los últimos años, el apoyo de la izquierda, el apoyo mediático de la izquierda, ¿vale? Y en estos años estaba gobernando Rodríguez Zapatero, que era del Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Izquierda. Vamos a hablar un poco en términos utópicos. El país venía apoyando al gobierno, al presidente Zapatero y al gobierno del PSOE a lo largo de toda la gestión de la crisis. Se acercaba y se alejaba, pero básicamente le venía apoyando, igual que ha hecho históricamente. Y en un momento determinado, en septiembre de 2009, creo, 2009 sí,
en el que de repente el país empieza a lanzarse una serie de editoriales súper duros criticando la gestión económica de Rodríguez Zapatero. Editoriales muy, muy duros en los que decía que, bueno, que Zapatero no podía resolver, que era incompetente, que estaba llevando a España a una situación de riesgo, o sea, una cosa muy extraña. Y claro, la pregunta era, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene este giro del país? El giro del país venía de que un mes antes Rodríguez Zapatero había aprobado una ley de regulación de la televisión digital terrestre que perjudicaba los intereses económicos de Prisa, en la que permitía la entrada de otros agentes económicos. Es decir, estaba atacando a la economía de Prisa. Y Prisa, a través de su principal, o sea, las dos herramientas principales de Prisa son El País en prensa escrita y la SER en emisora de radio. Prisa, ¿qué hace? Utiliza su principal herramienta, que es El País, por supuesto, todo esto reproducido en la emisora de radio, en la SER, utiliza su principal herramienta, como digo, para llegar a la mayor parte, a la mayor ciudadanía posible, para castigar al Gobierno, porque el Gobierno le ha castigado a él en materia económica. Con todo esto vemos un poco la relación que se establece y, lo que es peor, bajo mi punto de vista, la influencia que tiene, no solo en la opinión pública, sino también en el patrón de democracia, en el patrón de debate público, ¿no? y en el desarrollo de una esfera pública, ¿no? Que al final es un poco, yo creo, el objetivo de todos los que trabajamos en este tema. Pero a mí aquí se me escapa una cosa. Estamos hablando de poder de mercado, estamos hablando de medios de comunicación, de poder político, de poder económico, y a mí hay una pieza fundamental que me falta. ¿Dónde está el ciudadano? Yo creo que en la medida en que respondamos a esa pregunta y según cómo la respondamos, estaremos hablando de un tipo de comunicación u otra. Y creo que ese es el reto que tiene Ecuador ahora mismo. Muchas gracias. Si no hay otras personas, yo quisiera a ver si nos pudieras ayudar un poco. Has hablado algo del tema del Grupo Prisa, que aquí en América Latina tiene mucha influencia, además muy relacionado al Banco Santander. Banco Santander además muy relacionado a la City de Londres, Royal Bank of Scotland, directamente vinculado a las coronas, y tiene también interés en los Estados Unidos, ¿no? Rolling Stones es del Grupo Prisa. ¿Nos podría hacer una radiografía similar en el caso de la prensa conservadora? Sí, el principal, bueno, en la prensa conservadora, bueno, ahora mismo en 2014 es toda. O sea, en España ahora mismo hay un par de medios digitales. Sí, dentro de aceptando que el país es de izquierda y que tal. En la prensa conservadora en España hay fundamentalmente dos grupos, son los que tienen, o sea, a nivel de audiencia, el Grupo Vocento y el Grupo Unidad Editorial, cada uno de ellos en torno al 20%. Vocento tiene el 20 y pico porque tiene una cabecera nacional que es ABC, que es de una familia que tiene el periódico desde 1905, Torcuato Luca de Tena, o sea, lleva toda la vida, es monárquico, es conservador, o sea, y desde el primer momento en su editorial él defendía que iba a defender, o sea, anunciaba que iba a defender esos valores. El Grupo Vocento, lo fuerte que tiene es que es muy poderoso a nivel autonómico. O sea, es el medio de comunicación que más cabeceras y que más medios de otro tipo tiene en todas las comunidades autónomas, incluso en pueblos. Y el otro grupo potente, la prensa conservadora, es Unidad Editorial, que es la principal accionista, ahora mismo es un grupo italiano. Son los, no te iba a decir un periódico, pero no te lo voy a decir porque no estoy segura. Pero es de una familia italiana y es el que ha estado dirigido siempre por Pedro J. Ramírez, que de hecho fue el que lo creó. Es el periodista en España que más poder ha tenido, o sea, ha puesto y ha quitado ministros. De hecho, tuvo un papel principal en el tema de la corrupción política que afectaba al PP, al partido de derecha en España, y que casualmente dejó de dirigir el periódico justo cuando se iban a cumplir 25 años, porque empezó a atacar a la corrupción política del PP. El PP ahora mismo es el que gobierna en España y casualmente, o sea, se coincidió temporalmente estas cosas que pasan y uno dice, anda, mira qué casualidad, que el Rajoy, el presidente del gobierno del PP, afectado de corrupción política, y todo el partido, digamos que pidió un poco la cabeza de Pedro J. Y Pedro J. dejó El Mundo, que es el principal periódico de la derecha, principal porque es más serio que ABC, a veces digamos que la calidad periodística está puesta en cuestionamiento. Y Pedro J. dejó de ser el director del Mundo cuando lo pidió
el PP, y el PP lo pidió porque Pedro J. estaba atacando los casos de corrupción política del Partido Popular. Son los dos medios principales a nivel de prensa escrita, pero por supuesto todos ellos tienen propiedades en televisión, en emisoras de radio, o sea, realmente son todos grupos empresariales, no hay ninguno que sea solo medio de comunicación. Los intereses... El único límite que hay es de concentración, o sea, hay un porcentaje máximo que no pueden sobrepasar, pero no hay otro tipo de limitación. De hecho, hay bancos metidos en medios de comunicación, hay agencias de viajes. O sea, de hecho, lo comentamos ayer en el desayuno, hubo un caso paradigmático en una comunidad autónoma de España, en la comunidad valenciana, en el que había un grupo empresarial, una pequeña empresa, que justo cuando la burbuja inmobiliaria se dedicaba a abrir y cerrar periódicos, porque con ello compraba y vendía edificios. Es decir, compraba un edificio, para justificar ese edificio montaba un periódico, y cuando se revalorizaba el precio del suelo, y ese edificio ya que había comprado por 10 lo puede vender por 100, vendía el edificio y cerraba el periódico. Y ese era el negocio. No hay ningún tipo de limitación, como aquí, por ejemplo, que un banco no puede formar parte, no puede ser propietario. En España no existe eso. Gracias. Muy interesante tu punto de vista. No lo había visto de la manera como se va formando esto de la inyección de liquidez y el manejo que se da en los medios. Yo soy muy cercano a la prensa española. Veo los noticieros todos los días, leo los periódicos, estoy al tanto de lo que pasa allá, porque tengo familia, más que por otra cosa. Hay algo que yo no termino de entender, y no sé si tú me lo puedas contestar. En España, como en muchos países, incluido el Ecuador, si uno ve la trama de dónde provienen los propietarios de los medios, cuáles son sus relaciones económicas, a qué sectores defienden, de dónde provienen, es muy sencillo darse cuenta que tarde o temprano esos propietarios de medios, por ser propietarios de grupos económicos, tarde o temprano van a estar en la disyuntiva si decir la verdad o defender sus intereses. Lo que yo no termino de entender, incluso en los Estados Unidos, es como la gran sociedad no se termina de dar cuenta la rueda de molino que nos venden. El hecho de decir que defienden la libertad de expresión cuando lo que están defendiendo es su libertad económica o su punto de vista económico. Y pasa en todo lado. Y no termino de entender cómo es que la gran sociedad, el mundo en sí no se da cuenta de que la famosa libertad de expresión no es más que una expresión para defender intereses económicos. ¿Cómo hacemos para que la sociedad se vaya dando cuenta de estas cosas? Es tan evidente, al menos para mí es muy evidente, y creo que para muchas personas. Y sin embargo, cada día hay sectores que supuestamente por defender la libertad de expresión terminan defendiendo los intereses económicos de aquellos que los esquilman diariamente, de que los dejan sin el empleo, que les quitan la vivienda. No termino de entender. Yo a eso respondería humildemente con dos palabras: formación y educación. Formación para con los medios de comunicación y con los periodistas. O sea, es decir, hay que dignificar la profesión del periodista por encima de todo. O sea, un periodista tiene que tener un sueldo digno a su profesión. Un periodista no trabaja 8 horas, no es un oficinista. O sea, hay riesgos que no puede correr. Lo que llamamos el plumilla, ¿no? Que es un poco el redactor, no tiene el mismo poder, ni tiene las mismas necesidades, ni por supuesto tiene el mismo salario, ni el mismo margen de libertad que puede tener el jefe de sección, ni el editor, ni por supuesto el medio de comunicación. Es decir, por un lado hay que proteger al periodista en ese sentido, hay que formarlo para que sepa el tipo de sociedad, el tipo de medio de comunicación, el tipo de sistema al que se va a enfrentar, ¿no? A nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba en la facultad de comunicación, nos decían siempre, es que en la calle hace mucho frío. Claro, cierto, en la calle hace mucho frío, pero hasta que no estás en la calle no lo sientes. O sea, todos los que hemos trabajado en medios de comunicación, en España al menos el becario no cobra. Yo he trabajado muchos años sin cobrar. Aquí, por suerte, eso no se puede hacer. O sea, en España hemos luchado y seguimos luchando para que eso no se dé. Trabajo gratis. O sea, eso no se puede permitir. Hay que dignificar eso. Y por otro lado, educación. O sea,
hay que empoderar al ciudadano, hay que educar a la sociedad, tenemos que enseñar a la sociedad eso precisamente, porque los medios de comunicación siguen teniendo el poder. O sea, y el ciudadano sigue dependiendo de los medios de comunicación. Hay ciertas cosas que solo sabes a través de los medios de comunicación, por más que quieras. Es verdad que ahora tenemos un hueco con las redes sociales, ¿no? Con todas las redes sociales y con el Internet, ¿no? que llamamos. Es verdad que hay una ranura, pero pongámonos a mirar también si esa ranura es real o no. Porque es verdad que ahí también se están vendiendo muchas motos democráticas que no son nada democráticas. Pero bueno, sin entrar en ese debate, como digo, hay que empoderar al ciudadano, hay que enseñarle a la sociedad cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades y dónde están los límites. Yo creo que es fundamental, por un lado, eso, que se forme al periodista en criterios serios, que se reciba una buena formación, y por otro lado la sociedad, es que el ciudadano tiene que saber cuáles son sus derechos, tiene que saber cuándo se están vulnerando sus derechos, a qué puede acceder, qué puede exigir y, ojo, y qué responsabilidades tiene. Que obviamente esto no es cuestión de yo lo quiero todo y no doy nada. El ciudadano, o sea, el periodista tiene responsabilidades y tiene derechos. Lo que pasa es que los derechos, bueno, en fin, se le están reconociendo según cómo y cuándo. El ciudadano lo mismo. El ciudadano tiene muchos derechos, ojo, que también tiene responsabilidades, que las tiene que cumplir. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si un ciudadano medio pasa trabajando 8, 10, 12, 14, 15 horas al día y llega a casa a las 5, 6, 7, 8, 9 de la tarde, de la noche ya, cansado, agotado, estresado, porque ha discutido con el jefe, porque ha discutido con el compañero, o porque sencillamente tiene mucho estrés o tiene mucho trabajo, lo último que quiere es sentarse en el sillón a leer una cosa que le suponga un esfuerzo, entre comillas, mental. Es mucho más cómodo encender la tele y ver, o sencillamente no encenderla y dejar pasar y dejar que tome las decisiones. Pero que yo creo que hay una cosa que hay que enseñarle a la sociedad y al ciudadano, y es que si él no toma cierto tipo de decisiones, las van a tomar por él, y las van a tomar por él con otro tipo de intereses. Yo quería preguntarte acerca del escenario que tú miras en Ecuador. Nos has hablado de los modelos de relación, un modelo del adversario, del intercambio entendimiento, un modelo colateral de compilación, de negociación constante. ¿En qué modelos se enmarca la relación que existe entre el poder económico, político y los medios de comunicación ecuatorianos, tomando en cuenta también la aplicación reciente de la Ley de Comunicación, una ley que abrió el debate no solamente entre los periodistas, los dueños de los medios, sino entre la ciudadanía? Yo el otro día escuchaba un programa de radio donde hablaban varios periodistas sobre la aplicación de la Ley de Comunicación y me preguntaba a mí misma, ¿es esto necesario? ¿Estamos haciendo programas para periodistas, de periodistas, o estamos logrando que la ciudadanía se empodere de esa ley que le habla sobre sus derechos a la información, a una noticia contextualizada, donde se verifiquen fuentes, donde se contraste además la información? ¿Cómo analizarías tú en este instante el escenario que vive la prensa ecuatoriana con la reciente aplicación de la Ley de Comunicación? Yo creo que lamentablemente el poder económico todavía sigue llevando un poco los hilos de la marioneta, o sea, sigue dictando un poco el son al que tenemos que bailar, y eso por supuesto es en los medios de comunicación también, y también en Ecuador. Creo que se está siendo poco paciente con la ley de por un lado, que se está siendo poco paciente con la ley de comunicación, es decir, la ley de comunicación ahora el mes que viene cumple un año, o sea, todo proceso legislativo, aplicación de una ley requiere un tiempo. Ahora bien, no solo requiere un tiempo, también requiere que se hagan las cosas bien. Es decir, yo la pregunta que plantearía aquí, sobre todo un poco por el escenario, hablando con periodistas y tal, es, ¿se ha explicado bien la ley de comunicación a los periodistas? O sea, ¿cuál es el enfoque, el frame, ¿no? Que es lo que se llama en comunicación? ¿Cuál es el frame con el que se ha presentado públicamente la ley de comunicación? O sea, ¿qué se le ha dicho a los periodistas? ¿No es más bien que el poder económico se ha apropiado del frame de que la ley de comunicación viene a censurar, limitar libertades, tal, no sé qué? ¿No es ese el frame que ha dominado? O sea, yo creo que, bajo mi punto de vista, como comunicóloga, creo que lo que ha pasado con la ley de comunicación en Ecuador ha sido eso, que el frame dominante, la propuesta dominante ha sido esa. O sea, no se ha producido un debate. Antes de pensar, bueno, vamos a analizar seriamente, fríamente, cada uno de los artículos de la ley y del reglamento más bien, y sus consecuencias, vamos a contar con el ciudadano, no vamos a contar con él. Antes de que se produjese ese debate público, ya había ganado la batalla el frame el marco, el enfoque de la ley de comunicación, es censura, es ley mordaza, es tal. O sea, y ese debate, o sea, ahora es en Ecuador, porque Ecuador está un poco en el punto de mira por la ley, pero también es en otros países. O sea,
yo recuerdo cuando se publicó la ley de comunicación aquí, yo estaba en España y los medios decían, antes de nada, va a ser catalogada como la ley Mordaza, porque obviamente el dueño del enfoque dominante está siendo el poder económico. Entonces, el poder económico obviamente no le interesa porque le están limitando. Y después con respecto al tema del ciudadano, yo creo que es fundamental. O sea, con ley o sin ley, es que no puede haber un proceso de comunicación si no se cuenta con el ciudadano. Bueno, sí, en la práctica sí puede haberlo, obviamente lo estamos viendo en la mayoría de los países, pero yo creo que ese no es el ideal. Si queremos hacer comunicación para el ciudadano, tenemos que partir desde el ciudadano. Y sí que es verdad que, por lo que nosotros hemos podido investigar, el ciudadano sí que está notando, sí que está percibiendo que ha habido un cambio de comportamiento en los medios de comunicación desde que se aplicó la ley. Pero insisto, creo que no hay que darse premura, no hay que ser demasiado exigente desde el punto de vista temporal. O sea, veamos cómo va la cosa, cómo se aplica, si funciona o no funciona. Va a haber errores, por supuesto que los va a haber, claro que los va a haber, no va a salir perfecto, no existe la perfección. Pero yo creo que hay que ser un poco flexible en ese sentido. O sea, vamos a ir haciéndolo poco a poco, pero sin perder de vista al ciudadano. Sí, buenos días. Justamente la pregunta final de tu exposición decía, cerrabas con eso, y el ciudadano, bien angustiante, porque deja en incertidumbre lo que va a pasar. El ciudadano en realidad tiene un arma, que es su participación. Y justamente aquí se ha cambiado eso, los paradigmas, y evidentemente se busca que el ciudadano tenga más participación. Porque históricamente se le ha consignado solamente cada 4 años a que ejerza su poder, ¿no? De voto. El asunto es que ahora hay un proyecto político que tiene que continuar. En América Latina hay algunos países donde ya se han desarrollado las leyes de comunicación y existe un mayor control, o sea, no puede autorregularse, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, pesa sobre los medios internacionales, siempre están atacando. En España a Hugo Chávez lo han hecho picadillo, al mismo Rafael Correa, a Cristina Fernández. Entonces, bueno, a nosotros, en realidad, la vida política, la agenda informativa de España sí también nos interesa, ¿no? Pero ellos pretenden tener un papel predominante, ¿no es cierto? Sin que Europa Press o el Grupo Prisa o el Grupo Godó siquiera se inmuten en conocer realmente cuál es la realidad. Pero en todo caso, esto de buscar hacer que América Latina o los países de América Latina busquen los propios sistemas mediáticos es muy interesante, pero como dices tú, claro, recién se están aplicando esto, todavía no hay resultado, todavía no hay búsqueda. Pero lo primero, hay que otorgarle al mismo ciudadano, o sea, tiene que regresarle al ciudadano esa certidumbre de que realmente, si continúa apoyando estos proyectos políticos, se van a seguir implementando esto. Entonces, un poco ahí es como descubrimos, porque el crear estos sistemas es una cuestión bastante compleja. Entonces, por ahí quiero engranar la pregunta, ¿no? Crear los sistemas y al mismo tiempo con respaldo ciudadano. Yo creo que es que tiene que ir de la mano. Es que no puedes construir un sistema en los términos en los que estamos hablando, en los términos que supuestamente queremos, sin contar con el ciudadano. Entonces estás haciendo otra cosa. Porque lo que es innegable es una cosa. Los medios de comunicación tienen el poder de construir su realidad. Si ellos te quieren ocultar una cosa, te la van a ocultar. Es verdad, insisto. Ahora están las redes sociales y hay otro tipo de mecanismos. Pero bueno, cuidado. Seamos también cautelosos en este tema, porque algunas investigaciones que hemos hecho también nos dicen que eso de la democratización a través de Twitter, en fin, pues como que no. Pero en cualquier caso, es que creo que no puedes contar con el ciudadano. Ahora, ¿cómo lo demuestras? Es que primero tienes que enseñarle al ciudadano, que mostrarle la realidad y que decirle, bueno, este es el tipo de modelo que queremos. O sea, en este caso, de comunicación, pero también en otros aspectos. Ayúdanos. O sea, el ciudadano tiene que ser partícipe. En la medida en que el ciudadano sea partícipe de eso y vea que obtiene resultados, que habrá errores, por supuesto, claro. Si es que tiene que haberlos, además, es que para que podamos aprender tenemos que equivocarnos, es que tiene que haber errores. Pero es fundamental que el ciudadano participe desde el momento cero. Tú no puedes llegar al ciudadano y presentarle, mira, esto es lo que he hecho para ti, para que tú participes. Bueno, ¿de dónde está mi participación? Ahora, ¿cómo se mide esa participación? También hay que hacerlo, lo primero escuchándole.
El ciudadano tiene voz y tiene más criterio de que podamos imaginarnos. O sea, testado, vamos, o sea, tienen más criterio del que podamos imaginar. Lo que pasa es que es muy fácil para ellos, y sobre todo para el poder económico, mediático, por supuesto, decir lo que tiene que hacer. Pero el ciudadano tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse, o sea, tiene que participar, tiene que llevar la iniciativa, tiene que tener una participación activa. Ahora, también aquí hay que medir, porque, por ejemplo, si lo extrapolamos al sistema político, la mayoría de democracias participas cada 4 veces. En España, por ejemplo, para que se apruebe una iniciativa de legislativa popular, para que una propuesta ciudadana entre al Congreso de los Diputados, hacen falta 500.000 firmas, solo para que entre, ¿vale? Si nos vamos al caso, o sea, ¿eso qué pasa? Pues que es imposible. Y que se han dado casos como el tema de los desahucios, por ejemplo, que teniendo 1,5 millones de firmas, después no ha ido a ningún lado, porque el partido del gobierno tiene mayoría absoluta y dice, no me interesa, y lo paso. Ahora, te vas al lado contrario, te vas a los países nórdicos, en los que se hacen referendos para todo. Cualquier tipo de decisión se consulta al ciudadano. Eso, en última instancia, ¿qué supone? Que el ciudadano al final se canse y diga, o sea, a mí me da igual el tipo de bombilla que pongas en la calle, yo lo que quiero es que haya luz y que la farola. Es decir, hay que contar con el ciudadano, pero el poder mediático, político, económico, no puede delegar todo el proceso en el ciudadano. O sea, tienen que ir de la mano, tienen que ir en conjunto. Y lo primero que tiene que hacer es escuchar al ciudadano, ver cuáles son sus necesidades y la participación del ciudadano. Que participe, pero que eso no suponga una delegación del poder. Me da igual que sea mediático, político o económico o de otra índole. Pero eso, que la participación del ciudadano no significa una delegación de poder. No sé, me disculpan, capaz que me toca ponerme una autoqueja y por monopolizar la palabra, pero el debate está tan provocador que quisiera hacer una pregunta que no corresponde a mi campo, que corresponde al campo de ustedes, del tema de la comunicación. Yo estoy muy preocupado, yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo cosas que están planteadas, por ejemplo, por Naomi Klein, la cuestión de la doctrina del shock, ¿no? La forma de utilización de los medios conjuntamente con toda la programación de la crisis como factores estructurantes de nuevas correlaciones de fuerza, de nuevas relaciones de poder, y justamente con rupturas respecto a lo que es el ambiente ideológico, a las trayectorias de la sociedad, a las trayectorias de las narrativas que más o menos son convincentes, que más o menos han estado guiando masas importantes de la sociedad. Entonces, cuando haces referencia a esta transformación por ejemplo, las estructuras de propiedad de los medios de comunicación, como base explicativa de un cambio de la actitud de un medio de comunicación, yo creo que aquí en América Latina pueden encontrar ejemplos a mundos, y no solamente en los medios de comunicación, sino en los propios partidos políticos. Aquí la propia crisis fue creando un proceso de depuración interna de todos los partidos que los fue vaciando de contenidos, vaciando de diferencias en un alineamiento básico con respecto a las políticas neoliberales y con diferencias básicamente cosméticas, ¿no? Entonces, yo sí creo, me asusta, me espanta el que la sociedad europea en su conjunto no haya creado los más elementales anticuerpos ante la repetición de una historia que es casi calcada de la de acá. En el discurso que vos mencionabas, que en las líneas, en los memes que se estaban planteando en la forma de tratamiento de la noticia, me parece que sí falta la repetición permanente. Ustedes ya vivieron más allá de la cuenta y ahora les toca pagar, sí, ¿no es claro, cierto? Ya por encima tienen de que pagar la borrachera, tienen que aprender a trabajar. Bueno, sí, ustedes tienen que aprender a ser productivos, tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender a ser responsables, que es una cuestión que nos repitieron acá durante 30 años, ¿no? Entonces, sí me parece que sería importante el que nos cuentes un poquito qué pasa con la academia. Ya ubicamos el problema del ciudadano común, pero hay también el tema de los intelectuales y de la academia. Esa abulia, esa situación que aquí en la América Latina estamos viviendo, a diferencia de lo que pasaba en los años 50, 60, 70, ¿no es cierto? El papel de los intelectuales, el papel de la academia en los últimos años es de una pobreza, de una tristeza tremenda, ¿no? Y me interroga de manera particular España, porque, no sé, pues de la perspectiva de los comunicólogos, me parece que hay evidencia histórica, pero formidable. Y la España monárquica fue objeto de un linchamiento mediático justamente por las cadenas de William Hearst, el retratado en El Ciudadano Kane, en torno al supuesto bombardeo del Maine.
del buque acoderado en la bahía de La Habana, con lo cual se pretextó, se movilizó a la opinión pública norteamericana para provocar una guerra en contra de España e iniciar el dominio colonial norteamericano sobre la decadencia, sobre los despojos del imperio colonial español. Pero yo lo que digo es, ¿cómo es posible que teniendo esa experiencia, teniendo esa historia, teniendo la cuestión reciente de los atentados de marzo, ¿no es cierto?, que fueron claramente, la ciudadanía claramente logró a tiempo, en poquísimo tiempo además, desenmascarar la víspera, la farsa que se intentó montar en torno a eso, ahora esté tan despojada de resistencias, de defensas la sociedad española y sobre todo los intelectuales, ¿no? Bueno, muchos temas hay ahí. En España se nos repitió hasta la saciedad que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. O sea, esa era la frase. De hecho, ahora lo escuchas de broma, todo el mundo lo decimos, ¿no? Es que estábamos por encima de nuestras posibilidades. Esto refiriéndose a la burbuja, a la crisis financiera, económica e inmobiliaria. Esta era la manera del poder político de la derecha y del poder económico de eludir su responsabilidad, porque desde el 96 que se aprobó la Ley del Suelo en España, el Estado daba estímulos financieros para comprar vivienda y los bancos daban, o sea, regalaban los créditos, te daban créditos para irte de vacaciones, o sea, era una cosa surrealista, que todos, o sea, aquello tenía que saltar por los aires. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la manera del poder de eludir su responsabilidad y de pasar la responsabilidad al ciudadano fue esa. Es decir, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, es que nos pensábamos que éramos ricos y no lo éramos. Claro, es que me estabas dando crédito para que lo fuese. O sea, es que yo tenía excepción fiscal si compraba una segunda vivienda a pie de playa. O sea, es que había, obviamente, muchos factores que influían y que el poder, obviamente, se quitó esa responsabilidad pasándosela al ciudadano. El tema de los intelectuales. A ver, obviamente España ha tenido tradicionalmente, ha tenido en los últimos años y sigue teniendo académicos, investigadores, intelectuales súper potentes. Sería injusto decir que no los hay. Ahora, la situación es dramática. ¿Por qué? Por un lado, porque normalmente los intelectuales que proponen una alternativa, una ruptura de paradigma, un cambio de modelo, es que no tienen espacio en los medios convencionales. Es que los medios convencionales están en manos del poder de la derecha, en el poder económico. Es que no se les da voz, es que no se les deja participar. Y ahora eso en los últimos años se está agravando con otra cosa. Es que los intelectuales se están yendo de España. Es que España no está en condiciones de dar a los intelectuales y científicos naturales y físicos, hablo de los intelectuales porque me preguntas por eso, pero también de otro tipo de profesionales. Es que no está sabiendo darle lo que necesitan o lo que pueden brindarles, que no está reconocido. Es más, es que va a ser peor en los últimos años, porque se está limitando el derecho de educación de los ciudadanos. O sea, se están recortando becas, se está subiendo matrícula. En algunas universidades hay profesores que tienen un listado emitido por Secretaría de la Universidad diciendo cuáles son los alumnos que no pueden pagar la matrícula, con lo cual no pueden aprobar. O sea, ¿qué intelectuales podemos tener en un sistema que está violando directamente el derecho a la educación de todos? Entonces, yo creo que es un poco la mezcla de todos esos factores. Y ahora que mencionas el tema del 11M, del atentado del 11 de marzo de 2004, que fue consecuencia de la participación en la invasión a Irak, porque no fue una guerra, fue una invasión en contra de la opinión pública, es que todavía en 2014 hay medios de comunicación como El Mundo, por ejemplo, que siguen insistiendo en la teoría de la conspiración. 10 años después, y cuando ya ha habido sentencia judicial responsable, o sea, que ha habido testigos que han testificado y han dicho que se les pagó para que este medio de comunicación les pagó para que dijesen qué. Cuando todo eso se ha demostrado, todavía hay medios de comunicación conservadores de la derecha que siguen diciendo que el 11M es culpa de Zapatero. O sea, siguen todavía con la teoría de la conspiración. Es que es muy difícil, es que llevan muchos años de ventaja. Por eso yo creo que hay que ser paciente, o sea, hay que hacer las cosas bien con el ciudadano y poquito a poco, sin dormirnos en los laureles, pero es que ellos llevan muchos años de ventaja y mucho poder de ventaja. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de esa realidad y no parar, seguir luchando en el camino, intentar hacer las cosas bien, aprender de los errores, pero siendo conscientes de que llevan muchos años de ventaja. Sí, en realidad esto llama a una colación y felicitándote por tu intervención.
Sabemos y tenemos entendido de que la relación económica y política siempre conduce a una negociación de ideas, mensajes y contenidos dentro de los medios. Tengo 3 preguntas, de las cuales justamente una de ellas es: ¿cuál es el trato que se debe dar a la opinión pública como parte de un proceso democrático, y cuando en realidad los intereses particulares políticos silencian la verdadera información económica, política? Y además, dentro de un proceso electoral, ¿dónde queda la democratización de la comunicación y su información globalizada hacia la ciudadanía, si esta debe ser participativa, interactiva y equitativa? Es la pregunta. Yo creo que no hay que dar un trato a la opinión pública, es que hay que dar herramientas para que la opinión pública se construya. O sea, la opinión pública no es un ente, la opinión pública es un elemento, es un actor social, civil, que tiene que ser libre, crítico y autónomo. Tú no puedes tratar a la opinión pública de una manera o de otra. O sea, lo que hay que hacer es darle a la opinión pública a la sociedad todas las herramientas para que el modelo de opinión pública que construyamos sea ese, sea libre, crítico y autónomo. Eso significa que tenga esas herramientas para poder saber cuándo los poderes políticos y económicos están sobreponiendo sus intereses, le están ocultando la verdadera información y puedan, o sea, no solo que lo vean, es que tienen que exigir, oye, mira, es que aquí esto se está haciendo mal, es que tiene que tener, o sea, se le tienen que dar las herramientas, primero, para que lo identifique y segundo, para que actúe. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, no sirve de nada si decimos, claro, es que mandan los poderes económicos o políticos. O sea, si nos quedamos ahí, ¿qué conseguimos? Nada. Hay que cambiarlo. O sea, hay que empoderar al ciudadano para que la opinión pública que se forme sea esa, sea crítica y sea autónoma. O sea, tiene que ser una opinión pública que se cuestione las cosas. Que no porque lo digan, o sea, supongo que aquí también por los niveles de consumo, pero en España, por ejemplo, es muy tradicional. No, es que lo ha dicho la tele. Es cierto porque lo ha dicho la tele. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la tele no miente? O sea, la tele. Si aceptamos la tele como ente. O sea, hay que dar las herramientas para que ese cuestionamiento sea permanente, o sea, sin volvernos locos, por supuesto, que no nos volvamos esquizofrénicos todos, pero cuestionar lo que viene del poder y lo que viene de abajo. Pero yo creo que la clave es esa, darle las herramientas para un desarrollo propio. Es que no podemos, la opinión pública no la creamos, o sea, sí podemos, ¿no? Pero lo ideal no es que la creemos nosotros, ni que la consideremos ahí como alguien más, no, además es cambiante. La opinión pública de hoy, en el 11M, por ejemplo, la opinión pública era distinta un día de otro. O sea, el día antes de los atentados, al día siguiente era distinta. Y cuando ya se vio que el gobierno estaba utilizando los atentados para ganar la campaña electoral, fue impresionante la manifestación. O sea, todo el mundo estaba en la calle. Esa gente que hasta 2 días antes estaba apoyando al gobierno del PP, del Partido Popular. O sea, es cambiante, está influida por miles de factores. La clave es que tenga las herramientas para un desarrollo personal, individual y social. Y yo creo que tiene que ser súper crítico y tiene que tener la posibilidad no solo de identificarlo, sino como digo, de solucionarlo, de poner una solución a eso. Y cuando dices, ¿dónde queda la democratización del ciudadano, de la comunicación, ¿no? desde el punto de vista ciudadano? En la participación. O sea, primero en escucharle, porque queda muy bonito decir que el ciudadano participa y yo te pongo las normas. No, es que el ciudadano también tiene que poner las normas. Esto tiene que ser una negociación entre los poderes y los ciudadanos. Obviamente todos tienen sus derechos, todos tienen sus responsabilidades, pero el ciudadano tiene que participar, no de la manera que el poder quiera y tampoco en la manera que el ciudadano quiera, única y exclusivamente, tiene que haber una negociación. Por eso digo es que la participación, para mí desde un punto de vista democrático significa eso, no que tú participes como yo quiera, no, que tú también tengas la capacidad, la posibilidad y la autoridad para poner reglas del juego. O sea, que entre todos establezcamos las reglas del juego y todos participemos, y todos ganamos y todos perdemos, y todos aprendemos y todos celebramos. Pero tiene que ser entre todos. Yo creo que no puedes poner la participación ciudadana desde fuera. O sea, es un proceso, obviamente, muy complejo y lento, sobre todo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que transformar eso supone mucho tiempo, es una cosa muy lenta. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes en ese sentido, sin perder de vista el punto al que nos dirigimos. Buenos días, Palmira, gracias. Ha estado súper chévere tu intervención y bien interesante este último debate. Tenía 1000 preguntas, pero me voy a quedar con una sola.
cuando tú dijiste qué pasó con el ciudadano y con todo lo que he escuchado, yo creo que hay una parte bien importante del ciudadano en España, al menos de las noticias que hemos tenido acá, y es que los ciudadanos y ciudadanas estaban en la calle. Y eso es bien importante porque estaban, o sea, no es que dejaron de estar, o sea, ellos, y claro, y así lo dijeron, ¿no? Nos dijeron a la calle y nosotros aquí estamos. Así era como y las evoluciones han sido súper significativas, importantes, o sea, y yo creo que ese es el papel y muy fuerte que juegan. No sé cómo está ahora la cuestión en España. Entonces yo, a partir de eso, quería preguntarte la relación de estas movilizaciones de las personas respecto a los medios de comunicación, qué influencia, qué espacios, qué se logró o qué se logra, cómo se mantiene esta relación mediática con las movilizaciones sociales. Gracias. Gracias, Belén. En efecto, la movilización social en España, desde 2011, la media eran 10 manifestaciones, o sea, solo en Madrid 10 manifestaciones al día. Desde 2011, y han ido en incremento porque la situación ha ido empeorando. Claro, ¿cuál es la parte negativa de esto? Que en muchos casos eran manifestaciones minoritarias, o sea, de muy poca gente, no eran una gran manifestación, no había una paralización del país, salvo cuando el 15M, ¿no? Que fue cuando un poco la bomba, ¿no? La mecha, la gota que colmó el vaso. Una de las reivindicaciones, de hecho, del 15M era romper con el establishment no solo político y económico, sino también mediático. O sea, de hecho, en las manifestaciones, en las manis que llamamos, hay un montón de carteles contra la televisión te manipula, apaga la televisión y sale a la calle, no quiero que mis hijos vean la televisión. O sea, es verdad que todo se centralizaba en la televisión porque es verdad que es un poco el medio menos erudito, ¿no? Digamos, si lo queremos decir así. Es decir, las manifestaciones, una de las partes, uno de los objetivos que querían era romper con ese establishment mediático. Claro, ¿qué pasa? Que lo que pasó fue que en las elecciones llegó al poder un gobierno de derecha con mayoría absoluta al que le da igual. Entonces, mientras los medios de comunicación sigan teniendo el poder y el poder político no tenga ningún tipo de interés en limitar los abusos, o sea, tenga un camino marcado y al margen del ciudadano, el ciudadano sigue protestando. Pero claro, ¿qué pasa? Que no tiene, o sea, que en este caso no tiene poder de decisión y no se le tiene en cuenta. El poder político le da igual y el poder mediático, bueno, mientras siga teniendo la batuta. De hecho, en España, o sea, la mayoría de los medios, pues, primero, son conservadores, son de derecha, y segundo, están dominados por el poder económico. Los periodistas son los primeros que están en esa mala situación. Y después es que se da otra paradoja, que el ciudadano desconfía de los medios de comunicación, porque tiene razones para desconfiar, pero los necesita. Es que hay cierto tipo de informaciones que si no es a través de los medios no las tiene. Entonces, claro, tenemos esa paradoja. Te odio, pero te necesito. ¿Cómo romper eso? Hay que empoderar al ciudadano, pero lamentablemente sí que es cierto que uno de los objetivos y de los lemas, ¿no?, de las gestas era contra los medios de comunicación, pero los medios de comunicación siguen siendo más poderosos que el ciudadano. Listo, buenos días. Una consulta, más que consulta, bueno, básicamente sí. Nosotros acá en Quito, a raíz de los cambios que ha pasado, se ha formado y se ha vuelto a formar ciertos colectivos en los cuales están nuevamente interpretando los medios de comunicación, populares o alternativos, como ellos los llaman. Que de hecho esto es una cosa muy buena, por el hecho de que en diferentes barrios están sacando su voz. Están de alguna u otra forma también negando el tema de comunicación comercial, porque es lo que tanto se está hablando acá. Y lo que yo quiero preguntar básicamente es, ¿en España existe, o creía que sí existe, y cómo es la influencia y las características básicas de estos medios de comunicación alternativos que se los conoce? Gracias. Sí que existen, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Normalmente están dotados de pocos recursos económicos y sobre todo van a un público súper especializado, en el sentido de que están muy concienciados. Por ejemplo, el periódico Diagonal, que es uno de los periódicos de izquierda, que no sé si lo conocerás, pero es uno de los periódicos típicos de izquierda, alternativo. Normalmente, o sea, un ciudadano que va... Tú llegas a casa, cambias de canal de televisión y estás expuesto a lo que te den. Si tú consumes un medio alternativo es porque ya estás concienciado.
sabes lo que estás comprando o lo que estás viendo, o si es gratuito, me da igual, pero sabes a lo que te estás exponiendo, lo buscas. Son medios súper críticos, súper duros, pero yo creo que lo bueno y lo malo es eso, que el público al que van ya saben que lo van. O sea, el reto, lo que tienen que hacer los medios alternativos, desde mi punto de vista, es aumentar. O sea, es llegar no solo al público. Yo leo Diagonal porque quiero leer un artículo contra el Fondo Monetario Internacional. Sé que en El País no lo voy a encontrar. Si lo encuentro, lo voy a encontrar en Diagonal. El tema es que eso llegue a otro público que no sepa qué se va a encontrar o que simplemente tenga curiosidad, o sea, dar un poco a conocer, o sea, que el conocimiento de la existencia de esos medios no se quede en el público cautivo, digamos, en el público que ya tiene, sino que se incremente, porque por sus características son medios no radicales, pero sí más duros en ese sentido, ¿no? Con una línea muy formada y súper sinceros también, porque obviamente... O sea, tú puedes comprar El País pensando que vas a leer un medio de izquierda y te encuentras un apoyo a la reforma laboral en el que el empresario puede despedir al trabajador porque prevea que en los próximos meses va a facturar menos. Y puedes encontrar que un medio supuestamente de izquierda está apoyando eso. En Diagonal no. En Diagonal tú sabes que no vas a encontrar un artículo apoyando a la monarquía. Entonces yo creo que lo interesante es eso, que no se queden los medios alternativos, o sea, siendo sinceros y manteniendo su línea, no se queden en ese target, sino que lo incrementen y que lleguen a públicos que no saben, pero que no saben que existe, pero que puede ser un público también súper interesante.